Es para mí un gusto recibirlos el día de hoy en la Digital Technology Conference por parte de CIDECUC, aquí en Centro Universitario Celsus. El día de hoy tenemos la participación del ingeniero Julián Camilo Rojas Vera. Él es de Colombia, de aquí de Sudamérica, y voy a leerles un poquito acerca de sus estudios. Estudió en el Politécnico de Colombia un diplomado en Community Manager. Además de eso, estudió Ingeniería en Sistemas en la Fundación Universitaria Unipanamericana y actualmente está estudiando Máster en Marketing Digital y Analítica Web en Network Business School. Además de eso, tiene otros estudios. Estudió en DragonYard, Pan Testing con metodología DragonYard. Estudió en Backtrack Academy. Algunos de ustedes, por la naturaleza de la ponencia el día de hoy, ya saben lo que es Backtrack Academy. Estudió Pan Testing con Maltego y también estudió Interactive Adversity Spain en Google. Este curso lo tomó en marketing digital. Y sin más que comentarles, les presento a Julián Camilo Rojas Vera. Julián, te dejo por allá los micrófonos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jorge. Claro que sí. Esperamos que sea una presentación del gusto de ustedes, con el apoyo de Unicelsus, este gran centro de investigación tecnológico. Esta presentación es pues para ustedes y nada más, pues empezamos. Muchísimas gracias. Perfecto. En este caso, el día de hoy vamos a hablar acerca de la seguridad de la información. Vamos a ver lo que es seguridad de la información, seguridad informática, la diferencia entre estas dos. Vamos a ver lo que es norma ISO 27001. Esta norma es muy importante en el ámbito de la seguridad de la información, ya que muestra todo acerca de la parte legal, de cómo proteger una empresa, de cómo podemos proteger nuestros sistemas y nuestra información. Vamos a hablar también acerca de cuáles son las herramientas. Voy a dar también pues como unas sugerencias, unos tips que podemos tomar. Finalmente terminaremos y haremos la conclusión. Y por último, entonces daremos un regalo de participación. Empezando, la seguridad de la información. Principalmente, la seguridad de la información es mantener un ambiente seguro que permita proteger los activos de la información. La seguridad de la información como tal se basa en proteger los datos de las personas, por ejemplo, contraseñas, documentos, entre otros, como tal, es más de la información. A diferencia de la seguridad informática. La seguridad informática se basa más en los sistemas informáticos, es decir, un computador, un firewall, un televisor, un Smart TV, en este caso, un dispositivo móvil. Tenemos que tener en cuenta la diferencia de seguridad de la información y de seguridad informática. Normalmente se confunden, pero como les comento, pues ya vemos la diferencia entre seguridad de la información, que son nuestros datos, los datos que tenemos nosotros de redes sociales, documentos, entre otros, y seguridad informática, que ya son los dispositivos como tal. En este caso, hay algo importante en este ámbito y es la información. La sociedad es igual a información. Cada uno de nosotros tenemos información válida, información necesaria, una información que para muchas empresas, por ejemplo en el ámbito del marketing, es necesaria. Existen dos tipos de información, el personal y el de una empresa. En el personal existen las fotos
las fotos, los videos, la información personal, tanto digital como física. Se puede tomar también, por ejemplo, la ubicación, ya sea de un computador, un PC, hasta un Smart TV. Ya ahorita los televisores Smart TV que se conectan pues a Internet, podemos obtener muchísima información también de estos dispositivos. Y podemos obtener también de las personas información financiera. De las empresas podemos obtener por lo menos, por ejemplo, documentación, muy importante, ventas, facturación, podemos obtener clientes. Y algo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante es la información core o clave de negocio. ¿Cuál es esta? Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, su fórmula. La fórmula de Coca-Cola es algo único. Cada empresa tiene su propia fórmula, por decirlo así, que es lo que la da a conocer y lo importante y lo que la hace diferente entre las mismas. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en la parte de las empresas. Esto siendo la parte de sociedad y de información. Bueno, dijimos que hoy íbamos a hablar acerca de la norma ISO. ¿Qué es la norma ISO? La norma ISO 27001 es una norma que implementa los requisitos completos que gestionan los riesgos de la seguridad de la información. Esta norma se divide en tiene tres principales aspectos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. En este caso, confidencialidad solamente es que pueda ver la información quien deba tener acceso a la misma, quien esté autorizado. En la parte de integridad es la persona que, ya que está autorizada, puede tener acceso a esta información y modificarla o alterarla, por decirlo así. Pero no puede haber en ningún momento un tercero. No puede haber en ningún momento un tercero. Tiene que ser solamente la persona autorizada. La disponibilidad es muy importante para cualquier empresa y más en el ámbito de la seguridad, la disponibilidad de los documentos. Tiene que ser 24/7. En todo momento tiene que haber información y tiene que estar disponible para que la persona que está autorizada y pueda modificarlos pueda tanto descargarlos, editarlos, tenga acceso completo en todo momento a los archivos. La norma ISO 27001 es muy importante porque rige la información, la seguridad de la información, tanto física como digital, como ya lo dijimos en el caso de dispositivos o de información de las personas. Hay un anexo, que es el anexo A, y en esta norma incluye 114 controles de seguridad, para los cuales pues vamos a ver unos más adelante. Esta norma se divide prácticamente en dos estándares fundamentales: la ISO 27001 y la ISO 27002. ¿En qué se diferencian estas dos? La ISO 27001 tiene los requisitos para gestionar los riesgos de la seguridad de la información. Es donde nos da las reglas y nos dice qué es lo que tenemos que hacer para poder protegernos. Nos da y nos muestra la importancia de la gestión de estos mismos riesgos, ¿sí? Y esta se puede certificar. A diferencia de la ISO 27002, que tenemos que tener buenas prácticas para implementar estos controles. Nos muestra buenas prácticas para implementar los controles que nos ha dado la ISO 27001. Esta no se puede certificar, esta ya se puede aplicar, poniendo en práctica estos controles. Hay otros estándares dentro de esta ISO, y es, por ejemplo, la ISO 27701, que es donde, junto con el RGPD, nos muestra el reglamento europeo sobre los datos personales. Ya a partir de que nos muestra la importancia
de proteger nuestros datos y la seguridad, tanto informática como de la información, nos muestra cómo debemos regirnos según el reglamento europeo. Y pues prácticamente tener buenas prácticas para implementar este mismo. Hay algunos requisitos para la gestión de estos riesgos. Por ejemplo, los podemos nombrar y se basa prácticamente en la estructura de esta norma, que es el alcance. Por ejemplo, el alcance es antes de comenzar a implantar la norma. Lo primero que se debe hacer es definir su alcance o campo de actuación. Toda empresa debe definir, y eso pues va también junto con el marketing, debe definir cuál es su alcance o el campo de actuación. En las referencias normativas, en esta sección se ocupa la información adicional y los antecedentes a considerar para la implementación. ¿Qué antecedentes ha tenido la empresa con respecto a guardar su información o a guardar los sistemas que manejan? Si bien la ISO 27000 es una familia de estándares, como pues lo acabamos de decir, a la cual pertenece la ISO 27001, los demás documentos no precisan ser conocidos para el desarrollo, no tienen que ser conocidos para la implementación del sistema, gracias a un segundo capítulo, por decirlo así. Para fines de certificación, solamente es preciso conocer el texto y los requisitos que nos da la ISO 27001. En los términos y definiciones, conocemos en breve un glosario. Ese glosario nos resulta de gran utilidad para entrar en contacto con el vocabulario como tal de esta norma, ¿sí? Y poder entender, pues, lo más adecuado posible para poder implementarla en la empresa. En el contexto de la organización, debemos comprender el contexto tanto interno como externo de la organización. La definición del contexto en esta sección se deriva al alcance de la norma. Esto implica identificar los problemas que pueden afectar la seguridad de la información, como por ejemplo una infraestructura no actualizada o un sistema no actualizado, y tener en cuenta que esto también puede estar en cuanto a las partes interesadas. Algo importante es también el capítulo 5, que es el liderazgo. En la ISO 27001 exige la participación de la alta dirección. Siempre tiene que estar la alta dirección en ese momento. Esta sección nos indica cómo liderar la organización y qué aprobaciones se requieren para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Este compromiso de la alta dirección debe ser comprobable y además la ISO 27001 exige establecer una política de acuerdo con la seguridad de la información. Esta política debe documentarse y comunicarse dentro de la organización y a las partes interesadas. Es muy importante que todo el personal esté capacitado y tenga conocimientos acerca de esta norma. Más adelante vamos a ver por qué. En el capítulo 6 vemos la planificación. Esta etapa es muy importante porque considera el entorno de la seguridad de la información, los riesgos que pueden afectarla. Los objetivos de la seguridad que se definan en esta etapa deben estar alineados con la estrategia de negocios de la organización y ser promovidos a todos los niveles anteriormente nombrados. En la sección del soporte requiere una amplia comprensión de los activos de la seguridad de la información y sus capacidades. Nos permite definir y asegurar los recursos adecuados para administrar el sistema. Desde la implementación hasta la revisión, y todo esto debe ser
tanto documentado como actualizado normalmente. Finalmente, digamos, la etapa de la operación y la evaluación es un monitoreo, un análisis, una medición y una evaluación del SGSI, o sea, un sistema de gestión de la seguridad de la información. Contempla la realización de auditorías internas a intervalos determinados y establecidos por la alta dirección. El anexo A, como lo nombré anteriormente, incluye 114 reglas de seguridad, 114 normas, por decirlo así. Este anexo se divide en 14 secciones y los controles que contiene reafirman uno de los conceptos esenciales de la norma. La seguridad de la información no es una competencia de tecnologías de la información. Es realmente que la empresa esté actualizada y proteja tanto a sus usuarios, a sus trabajadores, como a los clientes y aún mismo la infraestructura de la empresa. En este caso, tenemos que tener una gestión de riesgos, ¿sí? La podemos dividir en 3 etapas para poder realizar una adecuada gestión de la misma. Según la norma ISO 27001, estas normas serían análisis del riesgo del sistema de seguridad, de gestión de seguridad informática, en el cual debemos identificar los riesgos, tenerlos claros y, como lo dijimos anteriormente, documentarlos. El segundo paso es el tratamiento de estos riesgos. Ya que los identificamos y sabemos cuáles son, debemos reducirlos, asumirlos, transferirlos o tenemos que eliminar el riesgo, ¿sí? El tercer paso es el plan de tratamiento de riesgos. Tenemos que tener tanto recursos como el personal para la implementación del plan. En este caso, es muy importante siempre asumir el riesgo, tener conocimiento de qué es lo que está pasando en la infraestructura de la empresa y asimismo usarlo a favor, reducir estos riesgos, mejorarlos y poner en práctica la gestión de esta norma. Hay unos beneficios en el momento de implementar la ISO 27001 y es, por ejemplo, la confianza. Al aplicar esta norma, se obtienen unas mejores prácticas en la materia de seguridad, que es una garantía para las partes interesadas. Por ejemplo, al implementarlo, el cliente o la persona que nos conoce sabe que nosotros tenemos implementada esta norma y que realmente estamos capacitados tanto para enseñar como para protegernos a sí mismos. En este caso también, al haber una reducción de riesgos y una confianza, se mejora el marketing y puede haber una fidelización de clientes. Esto claramente nos ayuda en la parte de que aumenta el prestigio de la empresa y nos puede generar, pues, confianza. Por ejemplo, en España aproximadamente unas 800 personas disponen ya de esta certificación. Otra parte importante es la eficiencia, porque trata de poner orden, de poner políticas, de poner normas y hacer que realmente se cumpla esta norma. La parte de cultura corporativa. Tenemos que tener realmente personal capacitado y personal que tenga conocimiento acerca de esta norma, como ya lo dijimos anteriormente. Es muy importante y es como la clave número 1 en la parte de la seguridad de la información. Porque vamos a ver adelante por qué normalmente las empresas, aun cuando están capacitadas, pero pues no implementan esta norma, tienden a unas de pronto a desaparecer o tienden de pronto a ser vulnerables
y ahí es donde ocurren, por ejemplo, los hackeos de información, de sistemas. Es muy importante tener el personal capacitado. Hay diferentes puntos en este caso y es, por ejemplo, el definir el contexto, el alcance, cómo va a afectar nuestra parte externa, la parte externa de la empresa, esta implementación. Como ya lo dijimos, por ejemplo, el marketing es muy importante, ¿sí? El cliente va a sentir confianza y pues claramente eso es un bono a favor, ¿sí? Eso es un punto a favor. Como dice, lo vemos acá, la metodología de gestión de riesgos. Esta norma nos ayuda a organizar la empresa y a realmente estar preparados ante un ataque, ¿sí? Ante información. Últimamente, esta semana, creo que fue la semana pasada, hubo un ataque a Twitter en el que atacaron o hackearon, por decirlo así, diferentes cuentas de personas muy importantes. En esta estaban pidiendo dinero en la manera de Bitcoin, ¿sí? En la criptomoneda de Bitcoin. Esas personas alcanzaron, si no estoy mal, aproximadamente a recolectar $2.000 millones hackeando estas cuentas importantes. Por eso es importante que toda empresa deba implementar esta norma y estar tanto capacitada como actualizándose en esta norma, porque pues cada vez salen más artículos, más anexos, más información con respecto. Sabemos que la seguridad de la información y la informática como tal se actualiza todos los días. Todos los días realmente hay información nueva acerca de la informática, de los dispositivos. Normalmente, por ejemplo, los computadores y los dispositivos móviles se actualizan, ahorita están en un rango de cada 6 meses, por ejemplo, cada 5 meses. Entonces es muy importante que todas las empresas tengan actualizado este tema, ¿sí? Tenemos que tener un personal concientizado o concientizado con charlas y cursos, ¿sí? Como ya lo dijimos anteriormente. Tenemos que tener apoyo de la alta dirección, no solamente las personas de informática, sino realmente toda la empresa es la que debe tener apoyo y ayudarse. Tenemos que estar actualizándonos y haciendo realmente revisiones al sistema de gestión de seguridad de la información. Revisión por parte de dirección, auditorías internas, seguimiento de métricas y monitorización. Con estas podemos ver nosotros si realmente hemos implementado o no estas características, esta norma y esas aplicaciones que nos dan para poder resguardar y proteger la empresa. En este caso, el paso final para esta norma es implementar el sistema de gestión de seguridad de la información y este se va a manejar de la siguiente manera. Después de que se implementa el sistema de gestión de seguridad de la información, va a haber una auditoría inicial con certificación, como ya lo dijimos, es la ISO 27001, la ISO 27001 y la ISO 27002 es de solamente implementación. Entonces, debemos implementar el sistema de gestión de seguridad de la información. Por consiguiente, va a haber una auditoría inicial con certificación que se divide en 2 fases. La primera fase es revisión de documentos. Se va a revisar realmente si estamos actualizados, si tenemos los documentos necesarios. Y en la segunda fase se comprueba la implementación de estos documentos, que realmente sí se haya hecho lo que dice esta norma, de que la hayamos implementado correctamente y la empresa esté ajustada a esta norma. Lo siguiente es una auditoría de seguimiento, ¿sí? Esa es más o menos al año y medio, por decirlo así. Después seguiría la auditoría de recertificación, que esa es más o menos cada 2 años aproximadamente. Eso puede variar también de la empresa auditora o del auditor, si es un auditor externo, claramente, en este caso. Estos son como los últimos pasos para poder aplicar esta norma, la norma ISO 27001.
Esta norma tiene unos problemas y es que, perdón, la norma no, sino si no implementamos esta norma, vamos a tener de pronto algunos problemas. Uno de estos problemas y el más importante es el impacto. El impacto es el cómo va a afectar una amenaza nuestra empresa, que no deja cumplir el objetivo del sistema de gestión de la seguridad de la información. Pueden haber amenazas como, por ejemplo, ver información confidencial, ¿sí? Que eso, pues como ya lo dijimos en el caso, digamos, de Coca-Cola, la fórmula es supremamente importante. Modificar un mensaje, un archivo, un documento, enviar sin autorización, como lo hemos visto en otros casos. Podemos también enviar información sin autorización y también, pues en este caso, puede haber información confidencial ahí mismo. Hay que tener en cuenta también, digamos, la predisposición del phishing, ¿sí? Porque una amenaza es el phishing y el phishing es un método para atrapar a las personas y tener su información confidencial. Por ejemplo, el phishing es hacerse pasar de otra empresa y obtener sus credenciales para poder obtener la información personal de la persona. Otro problema que hay en las empresas es la falta de concientización del personal respecto al uso de la información y aún de dispositivos informáticos. Por eso es muy importante siempre tener charlas y cursos, que las personas realmente estén capacitadas. Asimismo, se deben definir roles y responsabilidades, ¿sí? Para que sepamos quiénes son las personas que realmente están autorizadas a manejar la información y quiénes pueden, pues, realmente modificarla, cambiarla, enviarla, por ejemplo. Otra parte importante es la falta de dispositivos de seguridad. El firewall, el VPN, el filtro de spam, son dispositivos que necesitamos. En este caso, como ya dijimos, puede ser tanto físico como virtual. Por ejemplo, en el firewall existen dos tipos, que es el físico y es el virtual, y debemos de utilizar estos dispositivos para proteger las empresas. Al utilizar una VPN también podemos protegerla de intrusos que quieran, pues, engañar y tomar datos con respecto a la empresa. Por ejemplo, en el caso del filtro de spam, normalmente a las empresas les llegan muchos correos, valga la redundancia, de spam. Ahí es donde se puede aprovechar y llega el phishing para atrapar a las personas y tomar sus credenciales. Es muy importante tener en cuenta esto. Estas amenazas son las que normalmente atacan y utilizan a las empresas y obtienen su información. Por eso es muy, muy importante utilizar esta norma, implementar esta norma. En este caso, como ya lo dije anteriormente, hay algo que es muy importante en este tema y es que el humano es el eslabón más débil de la ciberseguridad. Tenemos que saber, bueno, ¿qué es la ciberseguridad? Dirán ustedes. Partiendo de que la base de la ciberseguridad es la ausencia del riesgo, la ciberseguridad termina siendo la disciplina que se encarga del plan EEG, evaluar, estudiar y gestionar los riesgos asociados a este mundo digital. Los virus se contagian en Internet y son un software malicioso o malware que tienen múltiples funcionalidades, como por ejemplo extraer información personal o contraseñas. Normalmente se utiliza el phishing, como ya lo dijimos, robar dinero. Por eso la parte financiera es muy importante en este caso, porque ha sido el área que más se ha, por decirlo así, atacado o que menos resguardo ha habido, que es la parte de los bancos. No han tenido tan en cuenta estas normas y esta implementación y aún actualizaciones para poder resguardar la información tanto de sus clientes como de los mismos bancos. Evitar que los usuarios accedan a sus dispositivos, PC o móvil. El humano, al ser el eslabón más débil de la ciberseguridad, hace que, aunque tengamos, por ejemplo, dispositivos actualizados, maquinaria realmente que nos proteja, por ejemplo, el VPN, el filtro de spam, si la persona no está
concientizada o si la persona no tiene los conocimientos necesarios con respecto a la ciberseguridad, muy fácilmente puede ser atacada por medio del phishing, por medio de correos falsos, de información que no debería, de virus. Entonces, es muy importante en este caso que la persona realmente esté concientizada y que se pueda realmente proteger la persona. Si la persona sabe y tiene conocimientos al menos básicos para poder protegerse y no caer en trampas, por decirlo así, o de pronto no traer virus a los dispositivos, podemos proteger las empresas. La importancia de la ciberseguridad. La ciberseguridad es el principal canal de información que existe, incluye transacciones a los cuales los cibercriminales les ha llamado la atención. Es importante en la medida que nos conectamos a Internet, usando, por ejemplo, las redes sociales, aplicaciones de seguridad, de mensajería instantánea, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, Line, entre otras. Si no somos capaces, por ejemplo, de usar filtros de seguridad que nos ayuden a proteger nuestra identidad, nuestros datos van a ser muy vulnerables y nuestros datos personales estarán abiertos o entregados a cualquier persona. Estamos en un grave problema en este caso, y es que llegamos a exponer sin dudas el 100% de nuestra información personal. También hay que tener en cuenta que si no estamos actualizados, como lo dijimos anteriormente, continuamente los filtros de privacidad, sistemas operativos, descargas de aplicaciones, estará todo en riesgo. El humano toma decisiones y realmente en base a esas decisiones es que hace algo. Puede un día estar de buen humor y otro día puede estar de mal humor. Por eso cualquier seguridad que uno coloque en una empresa depende de que el factor humano realmente colabore, de que el personal quiera ayudar. Y no hay más que la concientización o concienciación, como pues ustedes lo quieran llamar, o la automatización de los procesos. Y algo a tener en cuenta, que ya hablamos de la norma ISO 27001, es que este factor depende de la concientización, ya no depende del plan estratégico que vayamos a tomar. Aunque tengamos un plan estratégico fundamentado, un plan estratégico que realmente veamos que vaya a funcionar, si el personal no está capacitado, de nada sirvió y todo el sistema puede caerse. En el año 2010, la empresa Proofpoint, una empresa de ciberseguridad de California, de próxima generación, protege a personas de datos, amenazas avanzadas y riesgos de cumplimiento, confirmó que el 99% de los ciberataques dependen de la interacción humana para ser efectivos y exitosos, mientras que un 86% de los usuarios reportó al menos una violación a sus datos personales en los últimos 3 meses. En este caso, la importancia de la ciberseguridad en una empresa es muy alta porque si una empresa realmente está capacitada e implementa la norma ISO 27001 e implementa cursos, charlas y muchas cosas más con respecto a la ciberseguridad, realmente podemos ver una empresa que, como ya lo dijimos, genera confianza, una empresa que es muy complicado o muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que pueda ser atacada. Es muy importante esto. La ciberseguridad también tiene que estar, en este caso, amplia, ¿sí? Y en la ciberseguridad podemos ver a los hackers, ¿sí? Existen 3 tipos de hackers, en los cuales, digamos, vamos a hablar. Uno de estos y el primero que quiero hablar es el white hat hackers o hacker de sombrero blanco. Y es, por ejemplo, aquellos hackers que quieren ayudar a las empresas, ¿sí? Son normalmente llamados hackers éticos y son aquellos hackers que vulneran un sistema, pero para poder garantizar la confidencialidad de la información. Quieren buscar mejorar esos sistemas en materia de seguridad. Quieren actualizarlos, mejorarlos, poder corregir esos fallos que existen.
Algo así, por ejemplo, como un pentester es muy importante también en una empresa por eso. Podemos mirar cuáles son las vulnerabilidades de una empresa, y por vulnerabilidades no me refiero solamente a lo físico, como a lo digital, perdón, como normalmente lo piensan las personas, sino también a lo físico. Como ya vimos, el ser humano es eh, como la primera vulnerabilidad que podemos ver en este caso. El segundo es el Grey Hat Hacker, que es el hacker de sombrero gris. Este, este hacker llama la atención porque, digamos que podríamos estar hablando de individuos anónimos contratados expresamente. ¿Qué hacen estos hackers? Vulneran sistemas, se contactan con la empresa, les comentan de esta vulnerabilidad para que los contraten y asimismo pues puedan trabajar con la empresa. Por ejemplo, un ejemplo de estos hackers sería, digamos, los hackers contratados por algunos gobiernos para espiar a otros países. Estos hackers son los que normalmente atacan un sistema informático de una empresa para demostrar el valor, su conocimiento y ser contratado para defenderla o arreglar ese fallo, como ya lo dijimos. El siguiente es el hacker negro, el Black Hat Hackers, que este hacker es comúnmente llamado cracker, que son estos hackers que se ven en la televisión. Realmente son los hackers que más llaman la atención y que todo el mundo les coloca atención. Estos hackers lo que hacen es dañar los sistemas, vulnerarlos y, por ejemplo, infectarlos con virus. Tienen como, lo único que buscan es su beneficio personal y económico. Lo único que quieren es, por ejemplo, colapsar un sistema, encontrar dinero. Como les comentaba anteriormente, está el ejemplo de estos hackers que vimos la semana pasada, que atacaron a Twitter y es correcto, solamente existen hackers y crackers. Por decirlo así, existen diferentes tipos de hackers, pero pues estos son los que más se conocen y comúnmente se utilizan y se muestran. En este caso, el hacker de sombrero negro son los más reconocidos, por decirlo así, porque son los que más llaman la atención, ya que hacen daño, vulneran sistemas, realmente lo único que buscan es su beneficio. Pero hay que tener en cuenta algo y es las leyes. ¿Por qué? Porque aunque estos hackers quieran hacer daño, por eso siempre hay leyes o hay reglas a las cuales tienen que regirse. En el caso de Colombia, por ejemplo, está la ley 1273 de 2009, que es la que habla acerca de este tema y es, digamos, uno de estos es el acceso abusivo a un sistema informático. Todas estas conllevan, pues, pueden llevar hasta la cárcel, realmente pueden llevar 40 años. Acá en Colombia aproximadamente pueden llevar entre 40 a 60 años. Si existe, ¿qué? Si existe, por ejemplo, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de daños informáticos, si existe una violación de datos personales. Hay que tener en cuenta algo y es que no solamente el robar información es violación. Violación puede ser solamente una intrusión a un sistema al cual no estamos autorizados a ingresar. Desde ahí, partiendo de ese punto, ya estamos vulnerando un sistema porque no tenemos autorización para ingresar al mismo. Por ejemplo, en el caso de, bueno, al final podemos responder las preguntas si desean, pueden tomar nota y al final, con todo gusto, respondemos las preguntas. Digamos, en el caso del daño informático, este puede conllevar de 48 a 96 meses y en una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes acá en Colombia. Podemos ver también, por ejemplo, allá en México. En México se encuentra el Código Penal Federal, que contiene, digamos, las reformas de 17 de mayo de 1999, y en este caso
estas reformas nos muestra, por ejemplo, 3 artículos. Uno de esos es la persona física o moral del sector privado, ya que tiene acceso a la misma. La otra es la persona del servicio público del Estado, ¿sí? Y ya digamos que está también otros artículos que conllevan, en este caso, a la ley en México. En México está el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Policía Federal y este recibe, digamos, que denuncias anónimas a través del Centro de Atención del Comisionado. En la pantalla podemos ver el teléfono y el correo al cual nos podemos comunicar en caso de ser atacados o en caso de ver, por ejemplo, que una empresa ha sido atacada. En México es muy importante, digamos, las leyes federales, porque existen leyes y códigos aplicables al abastecimiento de los delitos cometidos en las TICs, y esto incluye, por ejemplo, la ley del mercado de valores, el Código Penal Federal, incluye la Constitución Política de los Estados Unidos de México del 2009, incluye la Ley de Instituciones de Crédito. Realmente podemos, si estudiamos y buscamos, podemos ver que realmente existen diferentes leyes que rigen y buscan proteger a las empresas, al personal, a las personas que manejan esta información. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque existe documentación para lo cual podemos estudiar y estar preparados para protegernos, enseñar y asimismo no caer de pronto en esto. Dice una frase y es, por ejemplo, hay una frase que me gusta, digamos, de la Biblia. Dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Las personas normalmente no saben hacer las cosas o de pronto tienen conocimientos, pero no saben aplicarlas. Es el caso de muchos hackers que se han introducido o han ingresado a sistemas sin tener conocimiento de estas leyes y no buscaban ni siquiera hacer daño, pero las atacaban, por ejemplo, solamente por vulnerar un sistema o por estudiarlo, pero al no tener conocimiento de estas leyes pueden caer en la cárcel, por decirlo así, o en cadenas que pues esto mismo los pueden cerrar. Es muy importante en este caso, por eso, estar siempre muy atentos y pendientes, en este caso, a esta información. Me gustaría darles también, como en este caso, pues ya casi nos quedan pocos minutos, y es darles como unos consejos de ciberseguridad para home office. Digamos, el primer punto es conectividad remota. Tenemos que tener muy en cuenta la conectividad remota. El segundo es el control, ¿sí? Tener un filtrado de contenido, aplicaciones, podemos filtrar contenidos inseguros de sitios web, aplicaciones de ocio que consumen, digamos, mucho ancho, bastante ancho de banda en este momento, ¿sí? Que sabemos que, digamos, el COVID nos tiene duro y todo el mundo está conectado a Internet, por tanto, ha aumentado el consumo y el ancho de banda, pues claramente se puede ver afectado. Tenemos que identificar, y esta es una parte muy importante en las empresas, es identificar a los usuarios, ¿sí? Saber quiénes tienen acceso a los dispositivos, a los documentos. Entonces, pues es muy importante este tema de la información. La parte de la visibilidad también es importante porque podemos ver qué amenazas pasan por la red en todo momento. Hay una herramienta muy conocida y es Wireshark. Bueno, no tengo la imagen, pero pues la podemos buscar. Es una herramienta la más conocida, por decirlo así, me atrevería a decir yo que es la más conocida, en la que podemos verificar el tráfico que pasa por nuestra red, ¿sí? Es muy importante verificar esto para pues estar prevenidos y realmente no ver de pronto lo que nos puede atacar. Y por quinto,
Y por último, digamos, está la parte de promover una cultura de ciberseguridad, ¿sí? Hemos hablado, digamos, ya del factor humano como eslabón más débil de la ciberseguridad. Es importante tener a los usuarios capacitados constantemente sobre esto. Por ejemplo, cómo identificar phishing y estafas mediante ingeniería social. Aprender a identificar las amenazas y evitarlas, para lo cual se puede contar con un experto en el tema de ciberseguridad o con empresas de experiencia en la misma, como por ejemplo la empresa Hack by Security, que es una empresa española con que sus profesionales en ciberseguridad ofrecen tantos servicios como formación en todo lo relacionado a seguridad informática, hacking ético, cloud computing y demás. Podemos tener también herramientas, como ya lo dijimos, y una de esas es Stellar Cyber o AppGate, que son herramientas que realmente nos ayuden a conocer las vulnerabilidades que tiene la empresa. O contar con empresas, por ejemplo, como F5 Networks o F5 Networks, que son empresas que llevan pues ya años en la parte de ciberseguridad y nos muestran cómo podemos protegernos. Vamos a hablar en este momento de algunas herramientas rápidamente, ya para acabar, y algunos consejos. Por ejemplo, tenemos herramientas de seguridad de la información como lo es KeePass, Veracrypt y ExpressVPN. En este caso me gustaría mostrarles, les voy a mostrar una aplicación que es VPN. Permítanme un momento. Quiero mostrarles la pantalla. Y es, por ejemplo, un VPN. Como ya lo dijimos, un VPN es un software o un sistema, por ejemplo, que nos permite conectarnos a otros computadores y cambiar nuestra dirección IP. En este caso podemos ver este programa, se llama ProtonVPN, es un programa de VPN creado por la CERN, donde podemos conectarnos a diferentes IP y así poder filtrar nuestro tráfico. En este caso podemos ver a mano izquierda diferentes países a los cuales podemos conectarnos y hacernos pasar por la misma. Podemos ver en este caso nuestra IP, que no está protegida. Esta es una IP pública. Hay que tener en cuenta que hay dispositivos que muestran cada dispositivo tiene IP pública e IP privada, ¿sí? Cada dispositivo, cuando está conectado a una red, tiene una IP pública que se va a ver como, por ejemplo, esta, y una IP privada que es normalmente la conocida como 192.268. De ahí a partir de que esta IP no puede cambiar, no puede ser vulnerable, digamos, en la parte externa. Claramente se puede vulnerar si se conoce más información acerca del sistema, por ejemplo, el sistema operativo, que la MAC del sistema que se está usando, qué dispositivo, si es un computador, si es un móvil. Podemos ver esta herramienta, vamos a tomar un ejemplo, nos podemos conectar, por ejemplo, a Bulgaria, a Brasil. Podemos ver que nos podemos conectar a Brasil, ¿sí? Si nos conectamos a Brasil, nuestra IP cambiará automáticamente y, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de que ingresamos a Google, automáticamente nuestra IP cambiaría. No la cambio porque pues estamos en una conferencia y pues se caería la conferencia. Pero pues pueden tomar nota de este programa, es un muy buen programa, ProtonVPN, es uno gratuito. Podemos cambiar. Algo muy importante y que llama la atención en este caso es que este programa nos permite hacer como una conexión tipo Tor. No sé si anteriormente de pronto lo hayan escuchado. Y Tor Project es un proyecto de anonimato en el que nos permite, como vemos, digamos, en esta parte de la imagen, un triángulo. Nos permite conectarnos entre diferentes nodos o dispositivos para cambiar nuestra IP. Por ejemplo, vemos acá a mano izquierda que está conectado desde Brasil hasta Irlanda, o bueno, a Islandia. En este caso, si nosotros ingresamos a Google, Google no va a ver esta IP, nuestra IP propia, sino va a ver la IP de Island y asimismo podemos proteger nuestro dispositivo de virus, de ataques, acceso a nuestra información.
Si digamos, por ejemplo, la persona quiere ingresar a buscar nuestra información, permítanme, quiero mostrarles una página que también me parece que es muy importante. Perfecto. En este caso, les voy a mostrar la pantalla, mi pantalla. Quiero mostrarles qué podemos obtener a partir de una IP. ¿Sí? ¿Qué podemos obtener a partir de conectarnos a Internet? Si nosotros nos conectamos a Internet, podemos ver que cualquier página tiene nuestra IP, ¿sí? Como ya lo dije, ExpressVPN es un sistema como lo acabamos de ver, como Proton VPN, que nos muestra. Cualquier página puede obtener esta información de nosotros. Primero, la IP, ¿sí? Y poder ubicarnos. Segundo, puede tener ubicación completa de nosotros, tanto ciudad como país. Y tener acceso y saber cuál es nuestro proveedor de Internet. ¿Sí? En este caso es Telmex, pues de Colombia. Podemos obtener mucha información de un computador. Les voy a mostrar, me gustaría mostrarles también si pueden haber, digamos, fugas de DNS. ¿Qué es DNS? DNS es el sistema que nos permite cambiar los números de Internet por los nombres de dominio. Por ejemplo, toda página, Google, por ejemplo, google.com, tiene un DNS, un número específico, un número, una IP así, pero cada uno de nosotros no nos vamos a aprender los números de cada página porque es muy complejo. Por eso existe el DNS. El DNS es el sistema que cambia estas IP o estos números aleatorios por los números, los nombres de dominio que conocemos actualmente. Una fuga de DNS es lo que permite que, digamos, aparte de nuestra IP, pueden tener más información y si nosotros no protegemos, pueden tener nuestra geolocalización, nuestro sistema operativo, saber qué dispositivo tenemos. Es muy importante en ese caso, por eso, protegernos. Proteger nuestra información, porque realmente a partir de solamente la IP podemos tener mucha información. Ya para terminar, en la presentación, como sugerencias, me gustaría mostrarles 8 tips de seguridad de la información que debemos tener en cuenta. Y es, por ejemplo, uno de estos, usar un software antivirus. Como ya lo dijimos anteriormente, pues digamos, es muy importante tener un software antivirus, ¿sí? Porque podemos proteger nuestros sistemas de malware, de spyware, porque no solamente existen virus o información que entre y robe y dañe nuestros sistemas, sino también que entre, no dañe nuestros sistemas, pero sí saque la información. Otro tip es tener contraseñas seguras, ¿sí? Muchas personas colocan de contraseñas cortas o contraseñas con información propia de nosotros, por ejemplo, fechas de cumpleaños, fechas de nacimiento, fechas de amistad. Y esta información es muy fácil de obtener, por decirlo así, o con ataques o seguimientos a una persona con ingeniería social se pueden obtener. Otra parte que tenemos que tener en cuenta es la publicidad falsa. Podemos ver en la imagen que está un botón que dice descargar ahora. Normalmente en páginas web, tanto pues en los computadores como en los celulares existe esta publicidad falsa y muchas personas con tal de descargar lo que les gusta, por ejemplo, un juego o un video o un archivo, le dan descargar o miran publicidad que es utilizado mediante phishing y así dan información valiosa de la persona, información confidencial. Existe también la parte de proteger los emails, porque es muy importante proteger los correos, porque en este caso, por medio de los correos no pueden haber ataques tanto de virus, ¿sí? Podemos descargar un virus, podemos descargar un spyware, podemos caer en phishing y entregar sencillamente nuestros datos. En la parte, digamos,
por decirlo así, las redes Wi-Fi, es muy importante no conectarnos a una red Wi-Fi siempre, ¿sí? Preferiblemente no hacerlo. ¿Por qué? Porque un Wi-Fi que es libre puede ser utilizado por un hacker o un atacante y poder, pues, sacar información de las personas. Entonces, es muy importante en este caso, primero, como ya lo dijimos, tener un software antivirus o un firewall también, usar contraseñas seguras, preferiblemente alfanuméricas y largas, no caer en publicidad falsa, tener seguridad en los correos y pues protegernos de no usar redes Wi-Fi libres. Por conclusión, existen, digamos que entendemos que de la seguridad de la informática y de la seguridad de la información debemos que tener cuidado con todo lo que hagamos en Internet, proteger las empresas, tener el personal capacitado, estar nosotros también mismos capacitados y tener conocimientos del tema. Para asimismo proteger las empresas. Como ya lo dijimos, podemos tener el mejor sistema, pero si el personal humano no está capacitado, de nada va a servir. Por último, pues queda agradecerles por la asistencia a esta capacitación. La universidad, el Centro Universitario Celsius, se ha tomado pues el tiempo para poder darles una capacitación a ustedes, poderlos invitar a sus ingenierías y pues finalmente, como les habíamos comentado, pues tenemos un regalo y en este caso es un descuento del 50% en 2 cursos. Uno es el de Ethical Hacking y Cloud Computing, en el cual incluimos 200 tiempos de regalo en la plataforma My Public Inputs y 5 pases VIP para la plataforma de entrenamiento Hack the Bots. Podemos utilizar el código de descuento Hacker50 en la página que podemos ver aparte, en la parte lateral, hackbysecurity.com, y poder tener acceso a este descuento. Gracias por la participación. Muchas gracias al Centro Universitario Celsius. Y claro que sí, entonces pues a continuación seguimos con el ingeniero Jorge. Muchas gracias, Camilo, y muchas gracias por la información que el día de hoy nos has compartido. Muy instructiva, la verdad, ya nos pusiste muy en forma en cuanto a la ISO 27001. Nos quedan escasamente segundos para que den las 7 de la tarde. Normalmente siempre cortamos a las 7 a rajatablas, pero voy a permitirnos dejar que puedan abrir sus micrófonos. Por favor, levanten la mano si tienen alguna pregunta aquí en Zoom y voy a abrirles el micrófono para que puedan hacerle alguna pregunta a Camilo. Va a ser algo muy rápido, por favor. Luis Guillermo Muñoz, voy a habilitar su micrófono. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Luis Guillermo Muñoz, soy estudiante del Centro Universitario Celsius e igualmente estoy estudiando Ingeniería en Sistemas Computacionales. Vaya, mi pregunta es la siguiente. Siempre los sistemas, básicamente las redes sociales, tanto Facebook como Twitter o Instagram, han sido muy vulnerables. Por lo tanto, aquí la pregunta es, ¿cómo puedes identificar? Porque siempre han atacado con direcciones URLs que te mandan a ciertas páginas que justamente agarran tu información o tus mismas contraseñas, pero uno no sabe cómo identificarlas. Entonces esa es mi pregunta, ¿cómo uno puede identificar o cómo uno se puede proteger con esas URLs que están infectadas? Vaya. Perfecto, Miguel. Luis, qué pena, discúlpame. Claro que sí, esa pregunta es excelente, me gusta que la hayas hecho. Es muy importante tener en cuenta esas URLs. Anteriormente hice un video sobre el phishing en el cual hablo y comento primero, para tener en cuenta una página, una URL segura es que sea HTTPS, ¿sí? Normalmente los navegadores en la parte superior muestran un candado, normalmente de color verde, en este caso, que muestra que una página es HTTPS. ¿Qué quiere decir esto? El HTTPS quiere decir que la página es segura y el tráfico que está sucediendo no va a ser, entre comillas, vulnerable.
No solamente es eso. Primero, que sea HTTPS, que sea segura. Segundo, tenemos que ver la parte del dominio. Por ejemplo, en México, el dominio del gobierno es .gov, ¿sí? Por ejemplo, por eso digamos que no podemos recibir ningún mensaje del gobierno que sea .net, .com, .es, por ejemplo, .es es de España, o el .co, que es de acá de Colombia. Entonces, algo a tener en cuenta es el dominio, ¿sí? Todas las páginas, por ejemplo, Davivienda, el Banco de Vivienda, el dominio de ellos es davivienda.com. Por ningún motivo te va a llegar un mensaje de bienvenida a davivienda.com, porque no es una página oficial de ellos. Entonces, algo a tener en cuenta es, uno, que sea HTTPS, que sea segura. Dos, el tipo de dominio al cual pues nos está enviando la información. Y tres, verificar de que sea información veraz. A veces envían información, digamos, te ganaste un bono. Y, por ejemplo, si tú sabes que la universidad, el Centro Universitario Celsius, te dicen, te ganaste un bono, tienes que darnos tus datos. Tú sabes que el Centro Universitario Celsius no te va a enviar un correo pidiéndote tus datos personales, porque pues claramente ya los tienen por anticipado. Entonces, es identificar los mensajes que nos envían, la forma en cómo los envían, la página que sea realmente, pues, verifiquemos que sea la página oficial de dicha empresa que está representando. Ok, bueno, muchísimas gracias. Con todo gusto. Si alguien tuviera alguna inquietud, alguna pregunta que hacer, vamos a permitirnos hacer una más. Nos están Bueno, preguntando... Sí, adelante. qué pena, Jorge, gracias. Bueno, veo acá en el chat que preguntan hasta cuándo tenemos a inscribirnos a los cursos. Bueno, esta promoción podría ser hasta mediados de agosto. Realmente esta promoción es solamente para ustedes quienes se han inscrito a este curso y pues han formado parte de, de esta conferencia, de la Digital Technology Conference que ha dictado el Centro Universitario Celsius. Tendremos más o menos hasta mediados de agosto. Diapositivas al correo. Sí, claro que sí, no hay ningún inconveniente. Las diapositivas están disponibles. En este caso, pues podemos encontrar el canal de YouTube de @jcamilorojas.v. Ahí me pueden encontrar en YouTube. Ahí subiré pues una presentación. Podrán ver la información allí. Y claro que sí, solamente pues nos pueden dejar de pronto el correo de ustedes y les estaremos enviando entonces la capacitación, las diapositivas. Así es. Déjennos sus correos aquí en el chat antes de que nos despidamos. Mientras tanto, les voy comentando. Como ya bien lo dijo el ingeniero Camilo Rojas, aquí en Centro Universitario Celsius, en México, en Celaya, Guanajuato, tenemos el programa de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información, el cual, además de la parte académica que está regulada por la autoridad educativa de aquí de México, tenemos varios programas que son de innovación. Estos programas de innovación nos permiten poder meter materias a la carga curricular de nuestros alumnos de manera muy ágil y muy simple. Esto para enriquecer los conocimientos con los que salgan los chicos que estén estudiando las ingenierías aquí con nosotros. Ya más adelante vamos a tener muy probablemente una materia de innovación de carácter curricular que hable de hacking aquí en el Centro Universitario Celsius. Y ya voy viendo que me están dejando sus correos. Déjenme las personas que faltan, les vamos a hacer llegar la información del día de hoy. Sin más que comentarles, yo los invito a que el día de mañana se unan a la última Digital Technology Conference por parte de CIDECUC, aquí en Centro Universitario Celsius, en programación de dispositivos móviles, un ecosistema de posibilidades, con el ingeniero Rubén Torres Frías. La verdad es que va a ser muy buena, muy productiva la conferencia del día de mañana. Yo los espero por aquí.
Y Camilo, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos pregunta René que dónde puede ver las charlas anteriores. Se mandan, René, a los correos electrónicos que nos dejan aquí. Compartimos los links para que ustedes los puedan ver. Si no, el día de mañana con todo gusto la puedes ver en vivo, ¿de acuerdo? Y sin más que comentarles, Camilo, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy desde Colombia. Ya vimos que está oscuro allá. Acá en México todavía está soleado. Claro que Un sí, Jorge. abrazo a la Muchísimas distancia. gracias. Un abrazo a la distancia y los veo el día de mañana. Perfecto, hasta luego a todos. Muchísimas gracias a Jorge también. Y pues ánimos tanto a estos cursos como al Centro Universitario Celsius, que tiene personal realmente capacitado y pues quiere lo mejor para ustedes. Aprovechemos este descuento, aprovechemos el Centro Universitario. Hasta luego a todos. Así es, hasta luego.